hoy tengo la oportunidad de una vez más estar en esta institución que tanto quiero, admiro y respeto, el Hospital Juárez de México, y cumplió la semana antepasada 175 años. Y cuando el doctor Lugo, el actual director general de esta institución, nos hablaba de los hallazgos de este hospital, hay dos remembranzas que tengo muy presentes. Una que decía en su speech que este hospital en sus inicios daba atención a los heridos de guerra, y otra de las cosas que ubicamos muy bien, a lo mejor estamos muy pequeños, otros tal vez no habían nacido, pero sabemos que fue uno de los hospitales más golpeados durante el sismo de aquel entonces, en el año 85, y se encontraba en el centro histórico de la Ciudad de México, y por esas circunstancias pues ocupan estas nuevas instalaciones. Y yo agradezco mucho, doctor Lugo, la oportunidad de poderle ver, saber que está muy bien y de poder platicar con ustedes 2 minutos, porque ahora que le hacía una pregunta al presidente sobre el ranking de los hospitales y que el Juárez de México ocupa uno de los primeros lugares por encima de los hospitales privados de la región, no solamente de México, me brincaba que algunas personas me decían que no conocían el Hospital Juárez, y yo decía, pero ¿cómo es posible que no lo conoces? Para mí tan emblemático. ¿Qué significa esta dirección al frente de gente tan talentosa? Y me decía ese día la doctora Rojo que son más de 3,000 los colaboradores que ustedes tienen, doctor. Pues primero, muchas gracias por tu visita, y es un placer igual recibirte. Y claro que estamos muy orgullosos, estamos muy agradecidos con la población mexicana, porque ellos nos han aceptado desde hace muchos años como un eje para la atención de sus problemas de salud, porque al final 175 años de trabajo pues es lo que refleja que somos aceptados por el tipo de servicio, por la forma de trato, por la calidad de atención. Entonces pensamos que somos una institución que más allá de los años es una fortaleza del sistema de salud de México. Y efectivamente las referencias ya no solo son de que nosotros lo manifestemos, ya hay actores desde otros lugares, no solo de México, sino del continente, que así nos ven, claro, y así lo escriben y así lo dicen. Y además es un hospital de los que le denominan hospital escuela, es decir, que aquí no solamente se da atención en materia de salud a las diversas personas que vienen de todo el país, particularmente de la Ciudad de México y tal vez lo más cercano que es el Estado de México, pero también forman a las nuevas generaciones. ¿Cómo se conjunta, doctor Lugo, cómo se ensambla esta capacidad que tiene el experto de estar atendiendo en tiempo y forma a los pacientes que van llegando, pero al mismo tiempo estar capacitando a estas nuevas generaciones? Bueno, una cosa que distingue al médico mexicano, ¿sí?, o sea, no solo del Hospital Juárez, es que le gusta transmitir el conocimiento. No somos egoístas con el conocimiento. Entonces, ya en particular en el Hospital Juárez de México, parte del perfil de los médicos que aquí trabajan es aportar el conocimiento, compartir el conocimiento con los jóvenes que se están formando. Entonces, actualmente tenemos 27 cursos de especialidad y 7 cursos de alta especialidad. Los médicos que ya propiamente trabajan como profesionales en esta institución, pues tienen capacitación docente, tienen algunos cursos para poder buscar las mejores estrategias para poder permear el conocimiento de nuestros nuevos médicos que van a ser los siguientes especialistas en los siguientes años, y es una colaboración ya que forma parte del día a día. No hay alguna cosa que nos impida, porque ya está armonizado, ya está homogenizado en el actuar de todos los servicios. Entonces ya el embalaje de esa actividad asistencial, de transmitir el conocimiento, pues ya es común, ya es normal, y entonces no es algo que nos ponga en riesgo, por ejemplo, desatender la atención, claro, ¿no? Ya va inherente. Entonces yo creo que eso pues se da a través exactamente de la trascendencia de tantos años de venirlo haciendo. Son 105 años de ser una institución que atiende la educación como parte con los profesionales, y entonces ya después de 105 años lo hacemos muy bien, pienso. Claro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros egresados
egresan de manera oportuna, se llama, egresan con muy buenas calificaciones, avalados por las universidades como la UNAM, el Politécnico, otras universidades que aquí mandan a sus alumnos, los exámenes que hacen los consejos médicos en sus diversas especialidades, o sea, van bien calificados, no solo porque nosotros lo digamos, sino porque así lo señalan las instancias rectoras de la formación del recurso humano, ¿no? Y hoy en día pues igual atendemos población que en psicos clínicos se llama, aquellos que todavía están en la escuela, pues igual vienen a casa sus primeras prácticas, a tener sus primeros acercamientos con instituciones hospitalarias ya de la vida real para ellos, y eso ya finalmente ya se ha vuelto parte del quehacer de todos los días, y hay una convivencia muy ecuánime entre la atención y la educación, ¿no? Hoy en día estamos no solo formando médicos, sino también enfermeras. Tenemos adjunto a la Escuela de Enfermería de la Secretaría, hoy adjunta a la estructura del Hospital Juárez de México. Igual ahí se forma ese tipo de recurso y estamos ya iniciando capacitaciones en otros rubros, como en ingeniería biomédica, en algunos otros servicios sociales de administración de salud, etc. Entonces seguimos creciendo en eso y seguimos manteniendo los datos para poder ser considerados una institución de escuela también. Doctor, y la Organización Mundial de la Salud habla de la pospandemia, viviendo todavía en pandemia, porque no se ha hecho la declaratoria final de esta pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad de la COVID-19. Y ustedes de pronto, yo recuerdo que en el 2019 yo venía a mis terapias del manguito rotador y luego empezamos a ver ya en el 20, ¿no? Que ya se empezaban a mencionar estos primeros casos en diciembre, en enero, los primeros casos, empieza el INDRE y de repente en la última, lo tengo perfectamente recordada esta fecha porque ya no pude seguir con mis terapias porque se reconvirtió. ¿Cómo se toma esta decisión y de qué forma usted se tuvo que empezar a involucrar en esto que ha sido, me tocó ver, ¿no?, con la anterior administración, ahora con la suya, pero no ha sido una tarea fácil y me tocó vivir la experiencia de los familiares afuera, la incertidumbre, el temor y los puntos o los picos más elevados los vivieron todos y todas ustedes aquí en el hospital. Bueno, yo creo que el fenómeno que estamos todavía viviendo, que fue mucho más fuerte exactamente en el 2020, en marzo de 2020, cuando se presentan los primeros casos aquí en México, algo que en el tema médico hoy en día es algo importante, es estarse capacitando constantemente, teniendo algunas visualizaciones mundiales de lo que está ocurriendo en el mundo de salud. Tenemos nosotros un equipo de trabajo que es la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, que nos acerca a muchos elementos epidemiológicos del mundo, de la región. Nosotros tenemos formación en administración de hospitales, pues tenemos que estar visualizando qué ocurre por algunas condiciones, ya sea política, ya sea problemas naturales, el cambio climático, problemas financieros, no sé, tenemos que tener ahí un equipo de trabajo que está atento. ¿Qué pasó cuando surge los primeros casos en China? Pues tuvimos que ir viendo qué pasaba, cómo iba transcurriendo la información, cómo podíamos obtener más información para dimensionar. Evidentemente nadie estaba preparado para esto como tal, pero sí nos daba un marco de referencia. Es claro que hasta que tenemos los primeros casos es como dimensionamos lo que realmente significa este problema, ¿no? Entonces hicimos unas primeras estrategias al inicio. Le puedo comentar que preparábamos solo un par de camas con un par de aislados, que decíamos, bueno, creo que con esto, pero como fue ocurriendo en Europa, conforme fuimos viendo el número de casos, la rapidez, tuvimos que hacer una ampliación de ese concepto, y este hospital tiene varias virtudes. Uno, que es un hospital, se llama rojo, para problemas de emergencias y desastres del área metropolitana. Ya en el tema del área metropolitana y de la atención de todo lo que tiene que ver con contención de siniestros,
llámese terremotos, llámese otro tipo de eventos climáticos, llámese algún otro tipo de evento que altere la vida urbana. Por ejemplo, cuando fue la explosión aquellos años de San Juanico. Ah, sí, que también muy cerca de aquí, ¿no? Que también hubo problemas, claro, ahí fue un poco más el tema de quemados y eso, pero esta zona tiene cobertura con otras instituciones para dar en su primer momento la atención a ese tipo de fenómenos que puedan ocurrir. Entonces nosotros somos un hospital que desde muchos años atrás tiene un protocolo de atención de emergencias y desastres. Tenemos un comité de emergencias y desastres. Entonces ya traíamos algunos modelos en donde habíamos hecho simulacros de qué pasaría si hubiese un ingreso masivo de casos que pudieran tener necesidad de atención, sobre todo por problemas de sismos, intoxicaciones. Ya habíamos hecho un par de simulacros. Entonces ya teníamos nosotros un perfil de un área que pudiera potencialmente ser reconvertida para esos fenómenos, no un epidemiológico, pero sí. Entonces ya teníamos una base. Entonces, ¿qué hicimos? Que eso que ya teníamos lo dimensionamos en el tema de la pandemia, y eso nos permitió dar una respuesta muy rápida. Digamos que nosotros allá en abril del año 2020 prácticamente ya fuimos asignados al COVID y de alguna forma reconvertimos áreas en urgencias, en rehabilitación, en el piso, para empezar exactamente a aprender. Cuando ya se viene la parte más álgida de la primera ola y de la segunda ola, pues ya prácticamente teníamos montadas 5 terapias intensivas, teníamos un piso completo para el tema COVID y ya habíamos hecho capacitación en el personal para poder saber qué medidas teníamos que tener nosotros para poder mitigar dentro del personal y dentro de la población las infecciones. Entonces todo eso fue cambiando muy dinámico conforme el comportamiento y conforme la información. Entonces hicimos muchos protocolos incluso de análisis de respuesta, medicamentos, la pronación que le llamaban estas técnicas para poder reducir el riesgo de que los pulmones se inflamaran más. Vamos, un trabajo muy dinámico, pero porque ya traíamos una historia de prepararnos para algún fenómeno y así seguimos tenemos que seguir haciéndolo. Entonces yo creo que esa parte es una fortaleza que teníamos, que si bien se tuvo que redireccionar en algún sentido por lo nuevo que estaba surgiendo, pues hoy en día nos da primero nos da la evaluación de que todo aquello que traíamos de varios años sí nos sirvió, y evidentemente que eso pues es algo que deja claro que no estábamos totalmente no preparados para un fenómeno, y seguramente que bueno, va a haber siguientes retos y va a ser, ahorita por ejemplo ya estamos preparando todo el protocolo, seguimos atendiendo en capacitación por otro tipo de emergencias que están surgiendo en el mundo. Entonces esto es dinámico y se tiene que seguir uno moviendo, y yo creo que eso hace que el hospital pudo haber tenido 166 camas para el tema, porque además otra cosa que tampoco dejamos de hacer es dejar de atender a toda la población con otros problemas, sobre todo cáncer, trauma, cirugía, que pues era necesaria hacerla, que no se podía postergar. O sea, esas otras camas las empleamos, mucho paciente prematuro, paciente con emergencia obstétrica. Este fue un hospital de referencia, o sea, nos diversificamos. Claro, hubo mucho desgaste y hubo mucho trabajo que el recurso humano, el personal de este hospital, pues lo hizo de la manera más armoniosa, y eso hay que reconocerlo, porque al final las instituciones se mueven por las personas que trabajan en ella. La verdad es que la respuesta de los trabajadores fue muy buena, porque al final logramos encontrar maneras de apoyarnos para poder trabajar muchas más horas, muchos más días, con mucha más energía, etcétera, con pacientes graves. Entonces sí es una experiencia que de alguna forma la fuimos viviendo día a día, pero que todavía ahorita quizás estamos haciendo el recuento y el análisis de muchos otros elementos que surgieron ahí y que nos deben de dejar la experiencia para seguir sumando eso, experiencia y datos duros, que al final pues sean modos de tomar decisiones basado en datos y basado en evidencia,
y tener los mejores resultados posibles en eventos como este, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo también que estaban siempre reconocidos porque eran uno de los hospitales en esos momentos que usted dice álgidos, que más atención le brindaban a la población con más eficiencia, pero también su tasa de mortalidad era casi nula, inexistente, y se daba a conocer que el que entraba al Hospital Juárez prácticamente salía vivo, ¿no? Cosa que no ocurrió en otros nosocomios, pero también puede ser el área de expertise que usted menciona que tienen aquí las y los trabajadores de esta unidad hospitalaria. Cuando usted toma la decisión de aceptar el reto de ser presidente, ¿qué empieza a pasar por su cabeza? ¿Qué lo hace decidir que sí? Independiente a la toma de decisiones y a las gestiones que se hagan y a lo que alguien le haya dicho, bueno, puede ser él y en el consenso, pero al final la decisión siempre fue suya, decidir o no decidir aceptar el reto. Bueno, ahí digo un hecho en la formación del servidor público con este tipo de encargos. Yo ya venía de la dirección médica, yo fui director médico antes de ser director general. Traía yo primero jefe de servicio, jefe de división, director médico por 4 años previo. O sea, yo ya traía el tema revisado porque en el accionar de la dirección médica me tocó armar todo este tipo de estrategias con el equipo en colaboración, de tal manera que llegar a la dirección general era darle continuidad y mucho más fuerza a la forma y al estilo de trabajo, ya con ciertos antecedentes. Entonces, en este tipo de actividades, en donde se juega mucho y sobre todo la parte de la salud, la vida de las personas, creo yo que el directivo tiene que tener ese bagaje de experiencia, de recorrido, porque en algún momento, pues al final se puede reflejar en la toma de decisiones. Yo estuve como médico en actividad asistencial, en servicios de consulta externa, en servicios de urgencias durante 15 años, en servicios de medicina interna, en varias instituciones, y eso al final me permite tener una visualización mucho más amplia de lo que puede estar aconteciendo en los temas sanitarios y lo que puede o no funcionar en una institución. Entonces creo que eso es parte de la toma de decisión para poder decir si acepto el reto, si puedo sumarme, porque además conozco al equipo con el que estoy trabajando y al recurso que viene desde la parte operativa a la parte directiva. Entonces pensaría yo que por eso nos atrevimos. ¿Y cuáles son los retos? ¿Qué es lo que sigue en el Hospital Juárez? Bueno, los retos han estado caminando, porque al final sabíamos y sabemos que este tipo de acontecimientos tienen un inicio y en algún momento, si no se terminan, se deben de controlar. Creo que ahorita estamos en la parte del control de este problema, en donde ha ayudado mucho la vacunación, en donde ha ayudado mucho que hoy en día hay más datos que informan sobre qué es la enfermedad, cómo se comporta, cuáles son las secuelas, etc. Entonces, eso sabíamos que iba a ocurrir, hoy está ocurriendo. ¿Qué hicimos nosotros en el tiempo de la pandemia? No parar los otros temas. O sea, fue un trabajo muy arduo porque teníamos que seguir preparándonos para después, y después ¿qué viene? Hoy en día esto, digamos, esta parte de estos 2 años nos permitió preparar lo que viene y que están viendo hoy, el tema de trasplante de órganos, el tema de innovación en algunas cuestiones de tecnología que vamos a entrar, el tema de la farmacia gratuita, los programas del gobierno federal, el tema en un momento dado de buscar nuevos modelos en la educación para poder seguir permeando, el tema de la reingeniería financiera bajo los esquemas que hoy está manejándose en el mismo sector y en el mismo país. Entonces, hoy venimos por eso despegando casi a la par de que viene terminando la 4ª, 5ª ola con el programa de reactivar trasplante renal, incorporar otros tipos de trasplante, visualizar para el siguiente año otro tipo de atenciones para la cirugía y las resoluciones complejas quirúrgicas, y también otro tipo de atenciones en la consulta externa. Entonces hoy en día estamos haciendo incluso un nuevo procedimiento de atención al usuario que viene aquí. Se llama atención expedita, quiere decir yo te acompaño desde que entras al hospital hasta que terminas, para que en un momento dado tengas la atención lo más rápido posible, podamos aperturar más espacios para otros
otras personas que lo necesitan, pero a su vez para que el tránsito sea muy ágil dentro del hospital y no tardemos quizás más de 2 horas en que se resuelva todas las temáticas, ya sea que vengas a una atención, a un trámite, a un informe, a algo. Digo, porque esa parte, todo eso son los retos, porque hoy estamos queriendo sumarnos precisamente a la nueva visión de las nuevas formas de dar la atención a la población que tiene muchas necesidades y que nosotros vamos capturando. Entonces, los retos ya están caminando en paralelo. Entonces, creo que eso es lo que hace que tengamos 175 años, porque precisamente nos vamos adecuando a la necesidad real del entorno, que eso es lo importante, porque podemos a lo mejor hacer academia, podemos hacer ciencia, podemos hacer proyectos, pero si esos proyectos y todo eso que se planea no es útil para la población usuaria, no tiene sentido. Y entonces, en este caso, estamos muy ligados a la realidad que vivimos, a la realidad de las personas, y eso hace que en un momento dado nos sigan aceptando después de 175 años como un centro de referencia. Doctor Lugo, ¿quiénes vienen al Hospital Juárez de México y de qué entidades de la República Mexicana? ¿Lo tienen tipificado? ¿Hay alguna especie de gráfica al respecto? Bueno, nosotros tenemos una área que hace el reclutamiento de todos los datos precisamente para ver la demografía de la población. Nosotros recibimos población de 20 estados del país. Bien. O sea, la mayor parte sí se centra en el centro del país, que es del área metropolitana, pero digamos llegan de Baja California, de Yucatán, de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Entonces nuestra población es muy amplia, nuestra cobertura. Si bien ahorita exactamente con el tema de la gratuidad, seguimos atendiendo a población que no tiene seguridad social. Sí, es derechohabiente pero no tiene seguridad social. Sin embargo, no rechazamos tampoco al que no tiene seguridad social, le damos una primera atención, luego lo combinamos a sus instituciones. Pero estos hospitales están dirigidos a población que no tiene una cobertura de atención en seguridad social. Entonces, más o menos, y generalmente pues es la gente que en un momento dado es de menos recursos, más vulnerable. Ahorita uno de los propósitos es que nosotros también contribuyamos a que haya una accesibilidad más rápida de atención. Estamos buscando convenios con los servicios estatales de salud para poder en un momento dado saber qué tipo de casos necesitas en que la tecnología o la intervención del tercer nivel, que yo la tengo, la puedo poner al servicio. Hoy en día concretamos el primer convenio con el estado de Tlaxcala, con la gobernadora de Cisneros, que es muy importante porque eso nos va a permitir que casos que allá ya se detectan, que te requieren, pueden pasar más rápido, y eso es armonizar. Yo creo que esa parte no se tiene que invertir mucho, solo es ponernos de acuerdo, y en el área metropolitana eso tiene que suceder de tal manera que podamos precisamente sacarle más provecho a toda la infraestructura y el recurso humano de estas instituciones. Entonces, esa es la cobertura que tenemos. Llegamos a tener solicitudes de atención de otros países. En este momento todavía esa parte no la hemos logrado concretar, pero la estamos revisando, porque ahí hay otros temas que son desde la parte incluso jurídica, desde la parte del tránsito de este tipo de servicios que en muchos momentos se da, pero hay intención de médicos, sobre todo de los médicos que se han formado acá. Tenemos nosotros una cobertura de médicos que se han formado y que hoy en día están en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua, en Guatemala, y que de alguna manera ellos en un momento dado allá en su núcleo de atención pues ven que acá podríamos ser un referente de esos casos bajo ciertas visualizaciones que en un momento dado hay que trabajar. Entonces eso ya lo estamos revisando porque la región creo que se está moviendo mucho con los acuerdos entre los países en todos los temas, y en salud yo creo que también va a suceder en algún momento. Entonces creo que la cobertura del hospital ahí todavía va a ser más amplia, pero hoy en día son 20 estados y poblaciones de diversas, de todas esas entidades con diversos problemas, sobre todo de tercer nivel de atención. Y de la edad desde niños, ¿no? Niños, adultos jóvenes, adultos de tercera edad, y pacientes geriátricos, sí. Claro. Tenemos de toda la gama de posibilidades de dar servicios, 53 servicios médicos quirúrgicos que abarcan una gran gama de enfermedades.
más o menos tenemos un catálogo de 1.300 intervenciones diferentes de todas las enfermedades que pudieran en un momento dado ser y que están en la región como las más prevalentes e incidentes. ¿De qué forma va a contribuir el Hospital Juárez de México a esta, va a sonar como a comercial de este partido político, pero yo no diría de esta transformación de la población, con esta necesidad imperiosa que nos hace ver la llegada de la pandemia y voltear a ver que el organismo es lo más importante que tenemos y que si no lo cuidamos cuando vienen este tipo de eventualidades, a veces podrían ser los primeros o los más golpeados? ¿De qué forma va a contribuir haciendo esta labor social? Me atrevería a decir yo en la medicina, pues no curativa, sino la preventiva. Bueno, hay una parte que no es nueva, pero que se ha fortalecido en estos tiempos, que es la comunicación. Sí. O sea, que nos den espacios en los medios de comunicación para hacer una comunicación asertiva, una comunicación que se pueda hacer llegar a las personas en donde estén, eso es fundamental. Digo, las instituciones en muchos momentos pueden tener algunas estrategias para poder comunicarse con las personas, pero no tenemos pues, la misma diseño de la visión y la misión, que es la atención. No tenemos la cobertura tan amplia para llegar a todos los foros. Hoy en día el Servicio de Comunicación Social nos ha apuntalado mucho haciendo el enlace con servicios de comunicación masiva, porque en ese momento podemos empezar a permear conocimientos a la población, educarlos o ayudarles a educarse en cómo hacer el cuidado de la salud, qué puedo hacer para mejorar mi salud, qué implica si me atiendo o no me atiendo. O sea, todo eso yo creo que viene siendo algo que hoy en día se pone en el punto sobre la I, que es algo fundamental. ¿Cuándo debo de ir al médico? ¿Por qué debo de ir al médico? Todas esas cosas que de repente parecería que todos las tenemos que conocer o saber y resulta que no. Entonces, hoy en día creo que esa es la primera, hacer un fortalecimiento de la comunicación con la comunidad a través de medios masivos. El otro es que estamos generando plataformas con la parte educativa, no solo para el área médica, no solo para el área de enfermería, sino también para la población. Hoy en día los profesionales del Hospital Juárez de México pues tienen entrevistas, participan en alguna interacción con medios de comunicación para informar sobre temas de manera propositiva para que pues sepa qué hacer, cómo hacer, a dónde buscar la solución a los problemas de salud. Entonces creo que esa parte estamos incidiendo, estamos trabajando con el Consejo de Salud de la Alcaldía, por ejemplo, Gustavo Amadero, nos acercamos con ellos a ver las necesidades de los centros de atención de primero y segundo nivel que están alrededor de nosotros, y es lo mismo que buscaremos con los estados, porque creo que ahí es donde podemos precisamente aprovechar toda la información que tenemos, todo el tema de las preguntas que se tienen por cualquier usuario y tratar de contestarlas. Yo decía que aquí en el hospital, por el número de atenciones, más de 250,000 atenciones en el mejor de los momentos operativos, nos da para tener datos que permiten ser una muestra de todo el universo de lo que pasa en el sector. En estadística y en investigación, esto es una muestra perfecta para poder de aquí determinar una serie de conductas, y una de ellas es saber qué preguntas en un momento dado tiene el usuario, para saber qué podemos hacer para responderlas y atenderlas. Yo creo que esa es la parte que vamos a tratar de poner nuestro granito de arena para que esto permee en el funcionamiento de cómo funcionan los servicios de salud en el área metropolitana y en México. Doctor Lugo, finalmente si le tuviéramos que hacer ahorita un corte de caja a su administración, dígame dos cosas. Cuando uno está haciendo un proyecto o está bajo la dirección de algo, a veces uno piensa, qué bueno soy, por eso estoy aquí, o me gusta hacer esto porque, ¿cuál sería ese momento, ese hallazgo, esa situación que a usted le ha reiterado que usted es el indicado en este momento para estar aquí en el Hospital Juárez de México? ¿Y cuál sería esta otra, la contraparte, en la que usted diga, híjole, este es un área de mejora para mí en lo personal, pero también para el hospital? La primera es que el usuario que llega aquí, sobre todo a la torre de hospitalización, el 93% de los que egresan salen por mejoría. Bien. O sea, decir que de toda la gama de problemas que vemos, el 93% recuperan su estabilidad en la salud o la salud,
en pleno, creo que es algo que es muy significativo para las personas. Segundo, si hacemos un recuento de lo que se viene haciendo con el mismo presupuesto que traíamos durante los últimos años, hoy hemos podido darle mantenimiento a toda la infraestructura de equipos del hospital que permiten seguir vigentes. Claro, tenemos necesidades de renovación y eso, pero hoy en día estamos, digamos, con la mayor parte de las áreas trabajando al 100%. Tres, que en un momento dado, ahorita hemos podido, en este momento tan complejo, poder aterrizar los programas de gratuidad al 100%. Nosotros somos gratuitos desde que se dio el decreto y no tuvimos ningún recovejo de decir tengo que seguir cobrando eso. No, nosotros no podemos, no lo hacemos ya, y entonces hemos, con toda la complejidad de la pandemia y con todo lo que hemos platicado, estar ya al 100% en gratuidad. Entonces yo creo que eso es algo que también se puede decir. Y la otra parte es que nuestros egresados siguen egresando con buenas calificaciones, como hemos comentado. A pesar de eso logramos alcanzar, no al 100%, pero sí la formación del recurso humano, ¿no? Algo que sí podría yo decir, que de alguna forma escuchamos al trabajador también, que de alguna forma tiene que ver con un clima laboral estable. Somos una institución que en un momento dado pues tiene condiciones laborales, entonces hablamos con el trabajador y creo que eso es aperturado, escuchar, entender igual que hay que redireccionar, escuchar propuestas. En un momento dado no uno tiene todas las respuestas y en un momento dado eso permite que vayamos armonizándonos como una institución laboralmente para poder en su momento dar un mejor servicio. Entonces yo consideraría que en un momento dado eso podría decir en este momento. Y regáleme un mensaje para toda la gente que nos favorece siempre en Pulso Saludable. A mí me gustaría pedirle, doctor Lugo, que nos haga pensar en la importancia de la salud. Usted es un experto en el tema de la salud, dirigiendo una institución que se dedica a preservar la salud de los seres humanos, pero yo creo que hoy más que nunca necesitamos estas mensajes que nos hagan aperturar la conciencia para conservar la salud. Yo voy a insistir mucho tiempo en esto porque hemos sido un país muy golpeado, pero no hay muchas aristas en todo ello, pero una de las más importantes siempre va a recaer en el individuo, ¿no? Nosotros también hay que cuidar nuestra salud, ¿no? Sí, porque aquí no es una cuestión que en un momento dado no hayamos escuchado. Come bien, come saludable, hace ejercicio, pues de alguna forma lleva hábitos en tu vida diaria que te permitan pues mantenerte a lo mejor. El tema no es solo escucharlo, es que lo entendamos y lo comprendamos y lo ejecutemos. Y acciones muy quizás sencillas, no necesariamente tienen que ser muy complejas ni costosas. Por ejemplo, el tratar de educarse un poquito más en qué me hace daño o qué no me hace daño en comer es importante. Y luego ver a qué tengo acceso y qué no puedo comprar. Porque esa es la otra. Me dicen, esta es la dieta, sí, pero eso cuesta mucho. O esto no lo puedo conseguir. Bueno, en el marco de lo que tenemos, quizás porque vengo yo de una formación en provincia, en un pueblo, donde a mí me enseñaban a comer de alguna forma lo que estaba accesible, de lo que es accesible, barato y que permite en un momento tener una buena nutrición. Entonces ahí hay consejos. La otra parte, yo creo que atender el que conozcamos un poquito más de cómo funciona mi cuerpo. Eso hoy en día creo que en las escuelas ya se está retomando y hoy los niños nos pueden decir, pues hay esta función. Entonces el que el adulto también lo sepa hace que en un momento dado identifique algún signo o síntoma y que acuda al médico. Y la otra parte es que hoy en día hospitales en el sector que en un momento dado tienen todo el sistema de gratuidad, pues se pueden acercar desde el centro de salud, el primero, segundo, tercer nivel, pues hacer algunas revisiones por algunas cuestiones que al final a lo mejor son dudas que tengo de si estoy bien o no estoy tan bien, y entonces me tengo que atender tempranamente. Yo creo que eso es importante porque desafortunadamente a veces tenemos personas que llegan varios años después a atenderse y hay graves compromisos, ¿no? Entonces creo que es un trabajo en conjunto, pero sí, bien es cierto que
las personas tienen que hacerse más caso a sí mismas y en un momento dado buscar las alternativas, y creo que las hay si en algún momento tenemos la información correspondiente para poder llegar a ellas, ¿no? ¿Algo más que consideren importante mencionar? Dígalo ahora. Calle para sí. Yo creo que debemos, si no contentos, debemos de estar orgullosos de que en el país hay instituciones, no solo el Hospital Juárez de México, en el sector público, que precisamente son muy buenas en el quehacer de la atención. Obviamente hay muchos temas que resolver, atender para ser mejores, pero que creo yo que el país tiene un sector que a través de muchos años se ha mantenido, que es vigente y que puede resolver problemas de la medicina que hoy en día necesitamos, y que podemos competir con otros países y con otras instituciones, incluyendo las privadas. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable. Muy interesante la charla del día de hoy con el doctor Lugo, el director general de esta institución, el Hospital Juárez de México. Cuídese, cuide un poco más de su salud, y ya sabe que también esta es una institución que, si usted no tiene ningún tipo de seguridad social, seguramente le puede ayudar a resolver esos temas de salud. Gracias y hasta la próxima vez. Corte. Gracias.